¿Qué tal? Saludos, bienvenido a otra propuesta de Lo de Hoy por su canal de YouTube, Lo de Hoy TV. Miércoles, estamos a 24 de julio 2024, así que ustedes y nosotros, pues como siempre, con este compromiso a través de nuestro canal de YouTube, Lo de Hoy TV. Soy Daniel Candelario, placer estar con ustedes. Recuerden que también nos retransmitimos por La Caleta TV, Canal 3 en la ciudad de Nueva York, el 384 de Win Telecom también nos presta su señal para llegar hasta ustedes y toda su red de cables. Al igual en Onda TV, Canal 10, en el cable Onda Oriental, Teleenlace Constelación, Bloom Telecom, Win Telecom también, Orbis Cable y Telenor. Ahí estamos con todos ustedes, así que gracias por la sintonía. Hoy vamos a tratar dos temas, básicamente. Yo sé que hay un tema de la magistrada Miriam Germán, más adelante yo lo voy a tratar, más adelante. Yo me voy a referir a un movimiento interno que se produjo en las últimas horas en el Partido de la Liberación Dominicana, y me voy a referir también a unas declaraciones ofrecidas por el exministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el señor Paliza, que de verdad yo no la esperaba de parte de él. Pero todo eso lo vamos a hacer luego que nosotros podamos compartir estos consejos comerciales y luego entonces vamos a retornar con los temas. Adelante, Junior. Busque y publique lo que quiera con nosotros. Clasificadosextradigital.com.do. Bienes raíces, electrodomésticos, lo que busques está aquí. Es fácil encontrarlos. Clasificadosextradigital.com.do. Extradigital.com.do. No es igual. Bien, empezamos con el PLD y Danilo Medina. En resumen, Danilo Medina seguirá al frente del Partido de la Liberación Dominicana como su presidente. Y yo les diría, ay ñeñe, ¿quién esperaba lo contrario? ¿Quién esperaba lo contrario? Y se lo está diciendo una persona, y miren, levanto la mano, como jura usted, y uno tiene que levantar la mano derecha, jura usted, sí, yo levanto la mano. Si había alguien que había sugerido que Danilo Medina ya no podía seguir al frente del PLD, era este que está aquí. Pero no ahora, porque la gente entiende que yo cambié una posición. No, yo no cambié. Entendí que el momento ya había que pasar este trance con Danilo Medina. Así lo entiendo. Pero ahora bien, cuando yo les decía que Danilo Medina no podía continuar al frente del PLD, era por todo el declive que ya llevaba y el que veía que se avecinaba al Partido de la Liberación Dominicana. Y era una decisión, un juego, una decisión que había que tomarla en lo inmediato para evitar todo esto que está ocurriendo hoy en esa organización. Ahora, no atendieron ese llamado y el PLD está libre de atenderlo. Y entonces, ya después que continuaron, que se fueron a otro proceso electoral, que de ese proceso electoral quedan mal parados, la verdad es que Danilo Medina es el único que unifica. Es la única figura fuerte que puede mantener lo que queda del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la realidad. Ahora, ese proceso de recomposición yo sugería que se diera 2 o 3 años atrás. Y cuando a Danilo Medina lo iban a nombrar, iba a ser escogido como presidente de esa organización, dije, es un error.
Lo decía en aquel momento y hoy lo recuerdo. Lamentablemente no me gusta estar recordando, pero tengo que recordarlo. Lo decía en aquel momento. ¿Qué ha pasado? Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué yo digo hay ñeñe? Sí, hay ñeñe. Y se va a decidir otra cosa en el comité político. Se puede decidir otra cosa en el comité político cuando todo el mundo sabe que el comité político es de Danilo Medina. No se podía elegir otra cosa, ni se podía decidir otra cosa. Independientemente de que entiendo que ahora es el unificador, pero vamos a poner estas cosas claras. ¿Y por qué le digo vamos a ponerlo claro? Para que todos estén en contexto sobre lo que está aconteciendo en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué no lo ponen al Comité Central? En el Comité Central, porque allí se pueden producir situaciones que se salen del control del danilismo. Eso es lo que pasa. El comité político, aunque creció en número de miembros, hoy está en 45, hay más control. ¿Y qué pasa con el comité político? Que en el comité político sencillamente todo responde a Danilo Medina porque ahí se compraron lealtades. Ahí se vienen comprando lealtades desde la primera gestión de Leonel Fernández al frente de la cosa pública. Y no se ha comprado lealtades con dinero, pero se compró lealtades con cargos. Simplemente vamos a retrotraer un poquito. ¿Quién era que nombraba en la primera gestión de Leonel Fernández? Danilo Medina. Danilo Medina. No fue Leonel Fernández el que dijo, yo me voy a encargar de gobernar y usted de armar el gobierno. No fue eso lo que palabras más, palabras menos que se dijo en ese momento. Entonces Danilo Medina era el que armaba, el armador. Y mucha gente a la que quizás el presidente en ese momento Fernández dijo, bueno, nómbreme a Junior, nómbreme a Marquito, nómbreme a Daniel Candelario en tales y tales puestos. ¿Quién daba el decreto? ¿Quién entregaba el decreto? ¿Quién te llamaba? ¿Quién te hacía la gestión para entregarte el decreto? El ministro de la presidencia de entonces. ¿Quién era el ministro de la presidencia? Danilo Medina. Y le estoy diciendo, se compraron lealtades de esa gente, de ese y una parte de lo que están hoy, formaron parte de esa compra de lealtades que se hizo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hay en el comité político del PLD? Una deuda de lealtades. Y por eso ustedes ven que en el PLD no se va a decidir otra cosa, y menos en ese comité político. Menos en ese comité político. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que 37, le estoy siendo específicos, 37 de los 45 miembros del Partido de la Liberación Dominicana, miembros del comité político, que es el que traza ese día a día de esa organización, firmaron un documento ratificando, dándole un espaldarazo a Danilo Medina. Y bien por ellos que son agradecidos. Bien por ello. Entonces me van a decir, bueno, pero de los 37 usted me está diciendo que son 45. De los 37 falta un grupito. Bueno, les voy a decir. De esos 37 hay 2 que están fuera del país. La doctora, ex vicepresidente de la República, Milagros Ortiz Bosch, Margarita Cedeño de Fernández, de Fernández no, Margarita Cedeño, ya ella no es de Fernández, ¿verdad? Que se divorciaron. Margarita Cedeño, la ex vicepresidente de la República, y Juan Ariel, que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, una estrella de técnico y político, una estrella. Esas 2 personas están en el exterior, no firmaron el documento. Esas 2. Ahora, hay otros casos que puedo citarlo, entonces vayan contando, van 2.
Hay otro caso, por ejemplo, no se le pidió a Amarante Baré y a Domingo Contreras, que fueron los dos miembros del comité político que ustedes vieron en el acto de sublevación que se produjo de dirigentes del PLD, ellos dos encabezaban ese acto, que ellos dos fueron la cabeza visible, Danilo Medina y Domingo Contreras. Amarante Baré fue director de Migración, o pasaporte, bueno, estuvo ahí, pero fue ministro de Educación también. Creo que estuvo en Interior y Policía también, y fue en la gestión de Danilo Medina. Domingo Contreras estuvo en el PROPET, fue candidato a la alcaldía del PLD, de nuevo fue el candidato a la alcaldía, por 2 ocasiones fue candidato a la alcaldía, y fue ministro de la Juventud del PLD. Y estoy mencionando todo eso porque estoy hablando de dirigentes natos del PLD que posiblemente no sigan en esa organización. Posiblemente no sigan. Pero ¿qué más? Entonces sigan sumando, van 4. Jaime David Fernández Mirabal, también ex ministro de Medio Ambiente y ex vicepresidente de la República, ex ministro de Deportes, no firmó el documento porque fue de manera personal donde Danilo Medina a ofrecerle su apoyo, a darle su espaldarazo. Fue de manera personal. Y van 5, Danilo Medina no firmó el documento, lógicamente no lo iba a firmar por él. Tampoco lo hizo el secretario general de esa organización, Charlie Mariotti. Ninguno de ellos dos lo firmaron. Es entendible que no lo firmen. Es entendible que no lo firmen. Pero todo eso, cuando usted suma y reste, simplemente póngale esta etiqueta. El comité político está respondiendo única y exclusivamente a esa compra de lealtades o a esa compra de lealtad que se viene haciendo por años en los ejercicios de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Respondió a eso. Bueno, que la opción hoy era Danilo Medina, es verdad. El PLD está en una situación sumamente difícil. Ojalá salga de ese trance negativo, porque el Partido de la Liberación Dominicana en esta coyuntura es un ente importante por la experiencia de Estado, es una organización que puede tener un futuro muy bueno después de toda esta experiencia, pero no creo que en las manos de Danilo Medina pueda volver a ser lo que es. Miren, se lo estoy diciendo de una manera cruda. No volverá a ser, tiene que darse ese proceso de transición. Porque hay un estilo que no está encajando con la realidad que vive el país hoy. Pero también ha de reconocer que Danilo hizo sus aportes a esa organización, tuvo el privilegio de ser elegido 2 veces presidente de la República, puede ser un buen consejero del PLD, puede ser esa figura que necesita estar detrás para que la organización avance, pero estando detrás, siendo consejero por su experiencia y sus aportes. Yo creo que eso es lo que más le conviene a esa organización política. Y bueno, lo de Carlos Amarante y Domingo Contreras, ustedes verán, le queda poco en la organización y creo que no seguirán como miembros del comité político de ese partido tampoco. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de Paliza, José Ignacio Paliza. Yo recuerdo a José Ignacio Paliza, yo lo entrevisté una vez. Recuerdo que el amigo Franklin Puello
y un servidor teníamos un programa radial en La Voz del Trópico. ¡Wow! Hace unos añitos. En La Voz del Trópico. En ese tiempo, bueno, eran administradas por Julito Jacín y estaban ahí en Naco. Ahí funcionaba, en ese local funcionó en una ocasión una escuela muy importante de formación a nivel de modelaje y esa cuestión. Luego eso fue adquirido por Julito Jacín y bueno, se instalaron allí las emisoras y todo eso. La Voz del Trópico, que hoy tiene otro nombre, cambió de nombre, en FM, y ahí teníamos un programa. Y yo recuerdo haberlo entrevistado, Franklin Puello y yo lo habíamos entrevistado, era sábado, y yo veía, percibía a un asistente en ese momento, porque lo fue, asistente del presidente del Partido Revolucionario Dominicano. En esa, la sazón, era el ingeniero Ramón Alburquerque, de mi provincia, provinciano, que fue quizás una de las cabezas pensantes más importantes que tuvo el PRD y que para mí se perdió. No ha levantado cabeza después del entrentó con el CONO, ahí frente a la Liga Municipal Dominicana. Eso borró todos los aportes que ha hecho o que pudo haber hecho el el ingeniero Alburquerque a este país. Ha aspirado a la presidencia, pero no ha levantado cabeza. No ha levantado cabeza. Lamentablemente, y lo estoy diciendo de mi provincia, no ha levantado cabeza. Después de eso, las cosas marcan. Las acciones marcan a las personas. Así que tengan cuidado cómo usted reacciona y cómo usted acciona. Eso marca, ¿eh? Y yo recuerdo, a la sazón, Paliza era el asistente de Alburquerque. Y yo recuerdo haberle dicho a Franklin Puello, mira, en una de esas conversaciones que siempre sosteníamos después del programa, nos íbamos a desayunar y toda esa cosa, y ahí hacíamos otro programa. Bueno, yo le decía a Franklin, mira, ese joven tiene mucho talento, le veo un futuro brillante. Yo, en ese tiempo, pronosticando, yo sin serlo, ¿verdad? Le decía, tiene un futuro brillante, fíjate en la forma de hablar, la forma en que articula, cómo debate los temas, cómo tiene una respuesta adecuada, oportuna para cada cuestionamiento, cada pregunta que se le hace. Tiene un futuro brillante ese muchacho. Y al lado de Alburquerque, si él se coloca como la versión esponja en el sentido de absorber, porque, reitero, el ingeniero Ramón Alburquerque es una de las mejores, de las cabezas más bien plantadas de este país, en la política y en el orden nacional. O sea, una cabeza brillante, pero, insisto, se perdió. Entonces yo decía, si él se hace la de esponja y se nutre de todo ese conocimiento, tiene un futuro brillante en la política, decía yo. Bueno, de ahí vino entonces la propuesta de llevarlo a él como presidente del Partido Revolucionario Moderno, luego de la situación que se da con su primer presidente, que lo involucraron en el caso de Brecht, un caso lamentable que no demostró que no tuvo nada que ver. Y posteriormente entonces el PRM gana la presidencia. Proponen a José Ignacio Paliza como ministro administrativo de la presidencia. Yo saludé el haberlo electo como presidente del PRM, pero no hice lo propio cuando lo designaron ministro administrativo de la presidencia. Y se fuñó ahí mismo, se quemó. Recuerdo que se lo dije a una llave en un compartir de café, no era otra cosa, era café que estábamos viviendo en ese momento, estábamos tomando, hemos compartido unos vinitos, ¿verdad? Un etílico muchas veces, pero en esa ocasión era café. Le dije, se fuñó.
¿Por qué? Y es porque el poder lo va a absorber. Y hay dos tareas que son muy distintas. Una es la tarea del partido y otra es la tarea de las responsabilidades de Estado. Y el Estado es como el alcohol después de las 2 de la madrugada. Ustedes me están escuchando lo que les estoy diciendo. El Estado es como el alcohol después de las 2 de la madrugada. Embriaga, engaña. Y yo le hago todo este recuento porque quizás las declaraciones más inoportunas, las declaraciones más infelices que pudo haber dado ese joven, las ofreció este martes. Ustedes saben lo que es José Ignacio Paliza querer, con un ánimo de justificar y defender una petición que no es propia del presidente de la República decidirlo. Esa es una decisión de la Asamblea Nacional. Él puede hacer una petición interna, no pública. Por eso le dije, están cometiendo un error. La simbología del poder tiene que cuidarse. Entonces, Paliza, con el ánimo de defender eso que pidió el presidente de la República, de que su acto de juramentación sea realizado en el Teatro Nacional, ofreció, reitero, miren, las declaraciones más infelices que yo he podido escuchar. ¿Usted sabe lo que Paliza decir? Que la asamblea son 4 paredes. Oigan, Paliza, no, porque usted fue senador. Usted fue senador de la República. Y usted sabe que la asamblea no son 4 paredes. Y usted no puede faltarle el respeto de manera tan descarada a la Constitución de la República. No puede. Eso es una afrenta a la Constitución y la institucionalidad de una nación. Y usted fue legislador, usted fue ministro administrativo de la presidencia. Y yo creo que el cargo ahí le afectó. Y le pasó como lo del alcohol que le estoy diciendo, lo embriagó. Eso jamás usted debió haberlo dicho. Jamás. Usted me está hablando del acto protocolar más importante que da vida a un gobierno, a una administración de gobierno. Y me está hablando del salón que acoge a esos miembros que le dan vida a ese gobierno, a un gobierno naciente. Me está hablando de la Asamblea Nacional, del salón de la Asamblea Nacional. Eso es sagrado. Y por eso ayer yo le decía del tema de la simbología del poder y de cómo puede marcar esto la línea de un gobierno. Y decía que yo entendía que lo del teatro, que está reservada para un espectáculo, que está reservada para actos de comedia, o quiere que se lo diga más claro, para actos de comedia, entonces el gobierno, el próximo gobierno de Luis Abinader va a ser un acto caricaturista. Va a ser un acto, un espectáculo. Va a ser una obra de arte. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La simbología, la institucionalidad se preserva, se cuida, porque es lo que te define como nación y es lo que te robustece como nación. Entonces yo no creo que esas fueran las mejores declaraciones del señor Paliza. Bueno, el presidente
quizás lo debió hacer a través de una comunicación y lo hizo público, bien. Pero reitero, no es una decisión del presidente eso. De hecho, hoy esa asamblea, a la hora que se está grabando este programa, esa asamblea debe de estar reunida. Hoy, conociendo eso, y lo va a decidir hoy. Si lo va a hacer allá en el salón de la asamblea, o lo hará en el teatro como lo solicita el presidente de la República. Porque bien puede ser en el Centro Olímpico, bien puede ser, por ejemplo, hasta en un carguaz, o debajo de una mata. ¿De cuál mata? Bueno, vamos a buscar una emblemática. No le sugiero la ceiba que está ahí en Los Amas, en la ría de Los Amas, porque ya esa ceiba lo que queda es el tronco ahí, donde Colón amarró una de las carabelas. No les recomiendo eso por eso. Puede ser donde sea, pero la asamblea tiene que decidirlo. Eso no es una atribución del Poder Ejecutivo. Y le estoy diciendo que el tema de las atribuciones tienen que tener cuidado. Los poderes no pueden chocar. Una cosa es el Ejecutivo, es un poder del Estado. Pero el primer poder del Estado, a nivel orgánico, a nivel del organigrama, se llama Congreso Nacional. El Poder Legislativo. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la institucionalidad, porque todo lo que está en juego es institucionalidad. Aquí la gente no quiere entender esa parte. Por eso yo le decía, comparaba con Estados Unidos y otros países asiáticos que tienen cultura milenaria, yo decía, allá no se juega con eso, porque esa es su identidad. Y la identidad se construye día a día con ese sostenimiento de esas formas, esas costumbres, esa cultura. Eso no se toca. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? La solemnidad, la formalidad, hay que cuidarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la asamblea lo decide hoy. Es decir, a la hora que nosotros estamos grabando este programa, eso tiene que estar decidiendo. Ese es uno. La excusa, bueno, que en la asamblea son 600 los asientos que están reservados y que el teatro tiene 1.500, es verdad. Pero usted sabe qué va a pasar, que es la primera vez que a los diputados le van a permitir un invitado, que no vayan esos invitados. Que no vayan esos invitados. Y que se priorice los invitados internacionales. Punto. Eso no hay que darle vuelta, Pero la asamblea es soberana. La asamblea es soberana y la verdad es que esto lo que está mostrando es una debilidad institucional. Y si yo hubiese estado en los zapatos del presidente Abinader, que el Señor me libre, porque tiene que tener muchísimos problemas, y eso no es fácil, yo, como lo hice público, volvería a hacerlo público. Miren, olvidemos eso. Olvidémonos de eso. Vamos a hacerlo en el Congreso y la parte protocolar se encargará de las invitaciones. Punto. ¿Ustedes saben por qué? Porque al que más le conviene cuidar la institucionalidad y el nacimiento de su nuevo gobierno es al propio presidente de la República. Esa solemnidad, esa formalidad, ese devenir que se va a proyectar a través de ese acto. Y por eso yo ayer le hablaba del protocolo, a través de ese acto que se va a conocer el lineamiento que seguirá el presidente Abinader en su segundo mandato. Un consejo, ustedes no me lo han pedido, no tienen que llevarse de mí tampoco. Ustedes están en el gobierno, hagan lo que ustedes entiendan y lo que más les convenga. Hasta aquí se los dejo. Miren, gracias a todos, recuerden compartir, recuerden darle a me gusta. Usted déjeme sus comentarios aquí debajo. Necesito saber qué piensa, qué usted entiende sobre estos temas, porque es importante saber lo que está pensando la población. Es importante saber. Otro compromiso que usted y yo tenemos a hacer crecer este canal, entonces comparta con sus hijos, con sus amigos, los amigos de redes sociales que usted tiene, envíele cada uno de estos programas y sugiérale que se suscriban a este
canal de YouTube que es Lo de Hoy TV. Así que gracias a todos, saludos a todos los que nos ven a través de la pantalla chica, a través de su televisor y un abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana con otra propuesta.